Muy bien, la semana pasada comenzamos a ver el tema de la bestia y el tema de la ramera. Dijimos que la bestia era ejemplificada por Roma, ¿sí? Dijimos que habían dos manifestaciones, por decirlo así, de la bestia. Una era Roma como imperio y el otro era uno de los emperadores romanos. En mi caso, pienso que es Nerón. Explicamos eso la vez pasada y di varios ejemplos de por qué creo que es así. Y después comenzamos a ver el tema de la ramera y comenté que probablemente Jerusalén era la ramera y no llegué a explicar por qué. Vamos a explicarlo el día de hoy. Pero antes de eso, nada más necesito aclarar, ¿verdad?, de que Dios no está en contra del pueblo judío, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y lo que vemos es algo que sucedió en un momento de la historia con un pueblo porque habían caído en pecado, y entonces lo que leemos es básicamente el juicio de Dios como castigo por el pecado en el cual cayeron como pueblo y como ciudad, y como personas que debían no hacer lo que hicieron, ¿sí? Obviamente. Porque no eran nada más como hijos, sino era, como vamos a ver en un momento, Israel era considerada la esposa de Dios. Y me estoy adelantando, pero básicamente tenemos en el libro de Apocalipsis que hay un juicio, como dije, ¿sí? Y Dios trae juicio en contra de aquellos que dijeron, no tenemos otro Dios más que César, de aquellos que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, ¿sí? Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, ¿sí? Entonces, contra ese pueblo y esas personas es que Dios trajo su juicio, ¿ok? Y ocurrió 35 años después de habladas esas palabras, ¿ok? Ahora, quiero que veamos el día de hoy un poquito más de ese tema, ¿sí? Porque la historia en el libro de Apocalipsis es la historia entre la ramera y la novia. Entre la ramera y la novia. Si Jerusalén y el judaísmo de ese entonces es la ramera, entonces ¿quién será la novia? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Juan hace una serie de comparaciones entre la ramera y la novia. Pero eventualmente la ramera muere. Vean cómo dice Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, ¿sí? La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Wow, ¿okay? Entonces, eventualmente esta persona que es la ramera, o esta mujer ramera, cae, ¿sí? Y de eso trata el libro de Apocalipsis. En otros pasajes se le conoce como, ahí mismo en Apocalipsis, no solo como Babilonia, sino como Egipto, como Sodoma, ¿okay? Y en Apocalipsis 17, entonces, tenemos a la ramera que se emborracha con la sangre de los creyentes, pero después en Apocalipsis 21, después de que la ramera muere, entonces tenemos a una novia que desciende del cielo, ¿okay? Este es el tema principal de lo que es el libro de Apocalipsis. Juan está comparando una con la otra, ¿sí? Y entonces está mostrando cómo una que debió haber conservado su relación con Dios, se apartó de Dios, se prostituyó en este caso con un imperio, le declaró su lealtad a un imperio y no a Dios, y entonces se convirtió en una ramera. Pero hay una nueva novia, un pueblo cuyo origen no es terrenal, sino es celestial, ¿okay? Y
Cuando la corrupción del antiguo Jerusalén es destruido, junto con los líderes y el sistema corrupto que había, entonces se manifiesta la novia. ¿Sí? Hay una nueva Jerusalén. Y este es el tema que vamos a ver específicamente el día de hoy, porque primero la ramera tiene que ser removida, quitada, morir, para que la novia pueda surgir. Okay. Ahora, este tema no es nada más de Juan. Recuerden que cada vez que estoy con ustedes les digo que Juan no tiene una idea nueva que nunca se ha escuchado antes. Él está tomando del Antiguo Testamento y de otros escritores que escribieron antes que él. ¿Sí? De ellos, de otros, toma sus ideas para desarrollar la historia que está contando. ¿Sí? Entonces, si vemos más atrás, vamos a ver que la comparación entre dos mujeres, una que representa el antiguo pacto y otra que representa el nuevo pacto, comenzó con Pablo, no con Juan. ¿Sí? Bueno, de hecho, si van aún más atrás, en el Antiguo Testamento, van a notar que Salomón es el primero que habla de dos mujeres. ¿Sí? El tema de dos mujeres está en toda la Biblia. Salomón habla de dos mujeres y dice que hay una mujer sensata, una mujer virtuosa, pero después hay una mujer insensata, una mujer necia. La mujer necia, la mujer insensata, se sienta a la entrada de la ciudad, invita a los hombres para que vayan con ella. Claramente es una ramera, una prostituta. ¿Okay? ¿Ven de dónde comienza esa idea? No es de Juan en Apocalipsis, empieza desde Salomón. ¿Sí? La otra mujer, la mujer virtuosa, también llama a los hombres, pero ofrece otra cosa completamente distinto. ¿Sí? Entonces tenemos la idea de dos mujeres que representan dos cosas por separado, dos cosas diferentes. Por un lado tenemos a la mujer fiel y por otro lado la mujer infiel. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, en Mateo, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Okay? O sea, la idea de las dos mujeres es en toda la Biblia. ¿Sí? No nada más en Apocalipsis. En Apocalipsis aparecen como la ramera y la novia. ¿Sí? Pero bíblicamente hablando, una mujer que es ramera le es infiel a su esposo. ¿Sí? Así que en realidad la historia de Apocalipsis es entre la esposa o una esposa y la novia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso es posible que haya una esposa y que haya una novia? ¿Es la misma cosa? No, no lo es. ¿Sí? Pero necesito explicar un poquito porque a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, Dios se refiere a sí mismo como el esposo. ¿Y quién es su esposa en el Antiguo Testamento? Israel. Así es su esposa. Vean, les voy a dar unos ejemplos. Vean cómo dice Isaías 54, verso 5. Isaías 54, 5 dice, porque el que te hizo ¿quién? ¿Es quién? Tu esposo. ¿Sí? Su nombre es el Señor de los ejércitos. Jeremías 3, 14. Vuélvanse a mí, apóstatas. Le está hablando a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy su esposo. Jeremías 31, 32. Aquí Jeremías hace alusión a un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Okay? Y dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Esta idea de los saqué de la mano, los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ahorita vamos a regresar a esto porque algo importante ocurrió en aquel entonces. Porque dice, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era, ¿qué cosa? Su esposo. ¿Okay? Recordarán que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, apenas cruzan el Mar Rojo, ¿cuál es el primer lugar al que llegan?
al monte Sinaí. ¿Okay? Y en el monte Sinaí es donde Dios hace un pacto con Israel. Es donde se casan, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese momento Dios se refiere a sí mismo como el esposo y a Israel como su esposa. ¿Okay? Pero dice aquí Jeremías 31 que va a venir un pacto. Digo, no leí todo el pasaje, pero antes, el versículo antes habla de un nuevo pacto, que no va a ser un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Por qué? Pues porque ellos, ¿quiénes son ellos? Pues los que él tomó de la mano y sacó de Egipto, y se quebrantaron ese pacto, a pesar de que yo era su esposo. Es muy importante esa idea. Vamos a regresar a eso más adelante. Entonces estos son unos pocos de muchísimos versículos. Si ustedes buscan versículos donde Dios es el esposo, hay infinidad de versículos. Pero les quería mostrar esta idea. Entonces, cuando Israel cae en idolatría, se describe en la Biblia como que se ha prostituido. O sea, ha ido con otros dioses, con otro amo, con otro dueño, con otro señor. ¿Sí? Vean cómo dice Jeremías 3, verso 9. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. ¿Okay? Entonces, aquí es donde Dios acusa a que su esposa se ha prostituido. Jeremías 5, verso 7. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado. ¿A quién está hablándole? A Israel. Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando yo suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio y en tropel, o sea, apresuradamente, se volcaron a los prostíbulos. Wow. ¿Okay? Ezequiel 23, 35. Y miren, y si ustedes quieren leer cosas que en una iglesia no se pueden decir en voz alta, por las descripciones que tienen, pueden leer Ezequiel 16 y van a ver descripciones de cómo se prostituyeron, de cómo se prostituyó el pueblo de Israel. ¿Okay? Actos sexuales y un montón de cosas. Bueno. Ezequiel 23, 35 dice, por eso dice el Señor, por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. Oseas 2, o sea, hay un montón de pasajes, nada más le estoy dando algunos poquitos para que vean de que lo que aparece en Apocalipsis no es de Apocalipsis, está en todos lados, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver en el Nuevo Testamento en un momento, pero vamos a ver un pasaje más, Oseas 2, el 2 al 5 dice, es una profecía en contra de Israel, acusen échenle en cara a su madre, que ni es ella mi esposa, ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de su adulterio. De lo contrario, la voy a desnudar por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto. Vamos a hacer una nota mental de la palabra desierto, voy a regresar ahí en un momento más. La convertiré en tierra seca, la mataré de sed. No tendré compasión de tus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una desvergonzada. Bueno, si leen Ezequiel 16, está 10 veces más fuerte que esto. ¿Ok? Pero hay cosas que no quiero decir. Bueno, entonces aquí podemos ver que Dios tenía un pacto con Israel
Israel desecha ese pacto, se va tras otros dioses en este caso. Y cuando le es infiel, Dios simplemente dice que se ha prostituido, la llama prostituta o ramera, que es la palabra cristiana para no decir las otras muchas palabras que hay. ¿Ok? Bueno, en el Nuevo Testamento la acusación es que se entregó a su amante la bestia, que es el Imperio Romano. Hizo pacto con la bestia, con Roma. Ahora, todo esto es para darles un contexto de algo que vamos a leer ahora que escribió el apóstol Pablo, no el apóstol Juan. El apóstol Pablo entendía toda esta dinámica que estoy comentando, pero él nunca llegó a ver la culminación de lo que él sabía o de lo que Dios le había revelado, porque él fue muerto antes de que fuese destruido Jerusalén. Él murió, Nerón lo mandó matar probablemente en el año 65 o 66. Pero él fue uno de los primeros en escribir en el Nuevo Testamento que habían dos mujeres. Y nos dice que una mujer es la antigua Jerusalén física y la otra mujer es la nueva Jerusalén. Vean cómo lo dice en Gálatas 4, del 21 al 26. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Otra vez, díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿Quiénes quieren estar bajo la ley? Los judíos. Muy bien. ¿Por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno lo tuvo de una esclava y otro lo tuvo de una mujer libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse, imagínense aquí, Pablo está interpretando algo que aparece en el libro de Génesis. Vean cómo lo interpreta Pablo. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan, ¿qué cosa? Dos pactos. ¿Habían leído esto? Hay dos pactos. El antiguo pacto. Ok, muy bien. Y el nuevo pacto. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Recuerdan cuando leímos una referencia de que cuando Dios tomó a Israel y los sacó de Egipto, y ¿a dónde fueron? Al monte Sinaí. ¿Qué fue lo que pasó allá? Dios hizo pacto con ellos. Entonces dice, una mujer representa, una que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. ¿De qué está hablando? Pues de los que practican el judaísmo son esclavos. No, recuerden que Pablo está interpretando, dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Entonces Pablo está dando una interpretación a algo que no está en la Biblia, pero él toma y dice, esto de los hijos de Abraham y las mujeres de Abraham se puede tomar de manera figurada. Abraham tuvo dos mujeres, una produce esclavos, la otra produce libres. ¿Y quién es la que produce esclavos? Agar, que es representativo de aquellos que siguen la ley de Moisés.
Agar representa, verso 25, Agar representa el monte Sinaí. ¿Okay? ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Pues lo que acabo de decir. En Arabia, y corresponde, ¿a qué corresponde? A la actual ciudad de Jerusalén. ¿Okay? No había sido destruido. Entonces Pablo dice, los hijos de la esclava que nacieron para ser esclavos son la actual ciudad de Jerusalén. ¿Lo pueden ver? No me vean así, está en la Biblia. Aquí lo está diciendo Pablo. No es una interpretación mía, es Pablo explicando cómo él ve el asunto. ¿Okay? Porque dice, junto con sus hijos, vive en esclavitud, verso 26. Pero la Jerusalén celestial, ¿dónde han escuchado la Jerusalén celestial? En Apocalipsis, muy bien. La Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. ¿Ok? ¿Entienden ahora un poquito mejor? ¿Ok? Hay dos mujeres, Pablo dice. Una representa la esclavitud, lo que ocurrió en el monte Sinaí. Leímos o vimos en Hebreos hace 2-3 sesiones de cómo todo ese sistema está obsoleto y a punto de desaparecer. En Hebreos dice, creo que es Hebreos 8. ¿Okay? Bueno, pero Dios tiene otra descendencia que Pablo dice es la Jerusalén celestial, de donde venimos cada uno de nosotros que hemos sido libertados en Cristo. Procedemos no de la ley de Moisés, sino de la libertad que hay en Cristo. Me están viendo con ojos cuadrados, ¿está bien? Bueno. Entonces Pablo sabía, y aquí lo dice, que hay una Jerusalén actual, que es representativa de la ley de Moisés, que está obsoleta y a punto de perecer, pero hay una Jerusalén celestial, una Jerusalén espiritual. Y de eso trata el libro de Apocalipsis, es el juicio en contra de una para que la otra pueda manifestarse. ¿Okay? Y después vemos que el autor de Hebreos, que no fue Pablo, fue otra persona, dice lo mismo que dice Pablo en Gálatas, pero le agrega más información. Vean cómo dice Hebreos 12. Nada más recuerden que Hebreos fue escrito a personas que por persecución están regresando al judaísmo, porque el judaísmo es una religión favorecida por el Imperio Romano, y el cristianismo no lo es. ¿Okay? Ese es el contexto de Hebreos. Nunca pierdan eso cuando estén leyendo el libro de Hebreos. Ok, Hebreos 12, 18 al 23 dice, ustedes, ¿quiénes son los ustedes? No nosotros en el siglo XXI aquí en México. No, ustedes, los cristianos que salieron del judaísmo, ¿okay? Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, o a oscuridad, tinieblas, tormentas, ni a sonido de trompetas, ni a clamor de palabras. ¿De qué está hablando ahí? ¿Alguien sabe? El monte Sinaí. Muy bien. Una referencia al monte Sinaí. ¿Okay? Ni a sonido de trompetas, ni a clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más porque no podían soportar la orden de que iban a ser apedreados todo el que toque la montaña, aunque sea animal. Todo esto ocurrió en Éxodo, en el monte Sinaí. ¿Okay? Tan aterrador, verso 21, era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Hasta Moisés tuvo miedo. ¿Recuerdan cómo sucedió? Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo porque quiero hablar con ellos. En el monte Sinaí hay tormentas, nubes, relámpagos. ¿Se acuerdan qué es
representa eso? La presencia de Dios, el Shekinah de Dios. El carruaje de Dios, en donde Él se mueve entre las nubes. Él desciende en Sinaí y entonces le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare 3 días. Se deben santificar. Nada más el pueblo empieza a ver ahí todo eso y dicen, no, mejor sube tú a hablar con Él. Y mandan a Moisés y cuando baja Moisés, recuerdan su rostro brillaba y bueno, ok, es esa historia. Verso 22. Ustedes se han acercado no al monte Sinaí, sino ¿a dónde? Al monte Sión, a la ciudad celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Ok. Todas estas palabras son sinónimas. ¿Cuáles son las palabras sinónimas? Monte Sión, Jerusalén celestial. Si puedes poner el versículo 22 otra vez y el verso 23. El monte Sión, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, la asamblea gozosa, verso 23, la iglesia de los primogénitos. Todas esas palabras son sinónimas o sinónimos una palabra de otra. Así que cuando tú leas en el Nuevo Testamento, monte Sión, la iglesia de los primogénitos, la Jerusalén celestial, todo es exactamente la misma cosa. Hoy día, en el siglo XXI, nosotros llamamos a eso la iglesia, o los cristianos, o los hijos de Dios. Pero en la Biblia, todo eso es sinónimo. ¿Estamos todos? Muy bien, 3 palabras, 3 personas me están siguiendo. Ok, dije todo eso para poder regresar a Apocalipsis. Porque Juan habla de 2 mujeres. Pero ya vimos que las 2 mujeres vienen desde el Antiguo Testamento. Y entran al Nuevo Testamento. Mateo habla de 2 mujeres. Pablo habla de 2 mujeres. El autor de Hebreos habla de esto. ¿Ok? Y entonces, tenemos que la ley de Moisés, que es la Jerusalén actual, que se ha convertido en la mujer insensata, en la mujer necia, en Sodoma, en Egipto, en Babilonia, en la ramera. Todas esas palabras son sinónimas. En Apocalipsis. Contrasta a esa mujer, Juan, en Apocalipsis, con la nueva Jerusalén, que es la iglesia de los primogénitos, ¿sí? Que es aquellos que son del monte Sión, ¿sí? Que proceden del cielo, del monte Sión. Y a ese grupo de personas, Juan los llama la novia. Entonces tenemos a la ramera y tenemos a la novia. Ahora, él contrasta en Apocalipsis a la ramera, la Jerusalén actual, la que es Sodoma, la que es Egipto, la que es Babilonia, y con todos esos sinónimos lo contrasta con la novia. Vean cómo dice Apocalipsis 17:1. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven, te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 21:9. Se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Y me dijo, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Mismo ángel, mismo
misma secuencia de palabras, ¿okay? Misma frase, contrastando a la ramera, la prostituta, con la novia, la ramera y la novia, la esclava y la libre, la que nació en el monte Sinaí, la que nació en el monte Sión, la Jerusalén actual, la nueva Jerusalén. ¿Okay? De eso está hablando Juan. Y en 17:1 le dice, escribe Juan, que puedes poner 17:1. Comienza diciendo, el ángel, te voy a mostrar el castigo. Hay un castigo para esta. ¿Okay? Y entonces en el 17:3 dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto donde había una mujer sentada, una bestia escarlata. ¿Okay? Me llevó en el espíritu, ¿a dónde? A un desierto. Dije que iba a regresar al desierto. ¿Se acuerdan que dije hay que hacer un clic cuando vean la palabra desierto? ¿Por qué? Porque para el judío el desierto siempre es un lugar de maldición, es un lugar de muerte, es un lugar de desolación, es el lugar a donde fue desterrado Adán, es un lugar donde hay cardos, donde hay espinos, donde hay muerte, donde gobierna Azazel. ¿Recuerdan el personaje Azazel? Lo vimos en Levítico 16. Es el que gobierna el imperio de la muerte y del desierto. Azazel aparece con nombre en Levítico 16. ¿Qué hay en Levítico 16? Pues es el día de la expiación. ¿Qué sucedía en el día de la expiación? Yom Kippur. Se tomaban 2 machos cabríos. Ponían las cargas de los pecados sobre uno y se mandaba ese macho cabrío ¿a dónde? Al desierto. Y dice en Levítico 16, se le entregaba a Azazel. Quiero hacer otro paréntesis aquí para mencionar algo curioso. Y esto que les digo está en los libros de historia. Roma, cuando destruyó Jerusalén en el año 70, comenzó en el segundo día más importante en el calendario hebreo. Comenzó en la Pascua, el día de Pascua. Ahí comenzó a atacar Jerusalén los romanos. Y concluyeron en el día más importante del calendario de los judíos, que es Yom Kippur, el día de la expiación, donde el macho cabrío era enviado al desierto a Azazel y el otro era guardado para el Señor. Apocalipsis 17:1 dice, te voy a mostrar el castigo de la gran ramera. Apocalipsis 17:3 dice, el ángel me llevó al desierto donde vi a esta mujer. Su destino es el desierto, donde hay muerte. Y esto lo contrasta con Apocalipsis 21:10. Dice, me llevó el espíritu, en el espíritu, misma frase, mismo ángel, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios. Está contrastando a la ramera con la novia, la ramera con la novia. Bueno, no me quiero detener tanto aquí. Vemos entonces que en Apocalipsis hay una ramera y hay una novia. Vimos la vez pasada que la ramera tiene las vestimentas que corresponden a los colores de los sacerdotes judíos. Oro, púrpura o azul, dependiendo de la versión, y escarlata. Lo vimos la vez pasada. Hoy estamos viendo una está en el desierto y una desciende de la presencia de Dios. Y entonces la ramera es juzgada primero para que la novia pueda tomar su lugar. De eso trata Apocalipsis. Juan llama a Jerusalén con nombres paganos. En Apocalipsis 11:8 la llama Sodoma, la llama Egipto. Es ahí donde crucificaron a Jesús. Para que no haya duda,
¿De qué ciudad está hablando Juan? ¿Dónde fue crucificado el Señor? Jerusalén. Bueno, ok. Esa ciudad es Sodoma, esa ciudad es Egipto. Más adelante, como ya vimos, Juan llama a Jerusalén Babilonia. Así que no debe asombrarnos lo que leemos en Apocalipsis, porque ya fue escrito antes. Fue escrito antes en Jeremías, fue escrito antes en Ezequiel. Advirtieron de la destrucción de Jerusalén en aquel entonces por Babilonia. Y aquí Juan llama a Jerusalén Babilonia porque ella misma causa su propia destrucción. Ok, entonces, para entender Apocalipsis es muy sencillo. O sea, no vas a entender cada simbolismo. Yo simplemente les estoy ayudando a entender temas generales. Los simbolismos, ni yo entiendo cada simbolismo. ¿Okay? Digo, eventualmente si me preguntan, ¿y qué significa tal color de tal cosa, de tal piedra, de que se encuentra? O sea, a lo mejor se los puedo encontrar. ¿Okay? Pero no lo sé. Lo que sí les puedo decir es cuál es el tema general, que es lo que estamos viendo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo entender Apocalipsis? Pues si descontamos los primeros 3 capítulos que contienen mensajes específicos, ¿sí?, a 7 iglesias específicas, ¿okay?, eso es como que una parte del libro. Después, entonces, del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 19 es una escena de corte, de una corte, ¿sí?, donde la Suprema Corte, ¿sí?, del juez de todos los jueces, el rey de todos los reyes, está sentado en su trono y está emitiendo un juicio. De eso trata Apocalipsis. ¿Sí? Ahora piensen en los elementos que hay en una corte. En una corte hay un trono, hay un juez, hay una audiencia, hay 2 testigos que dan fe, porque de acuerdo a la ley judía, de la boca de 2 o 3 testigos se asienta algo, se confirma algo. Entonces, desde ese lugar, desde esa corte, desde ese trono, toma lugar este juicio. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que se menciona la palabra trono de Dios en 18 de los 22 capítulos de Apocalipsis? Y otro dato interesante, la palabra trono se menciona en la Biblia, en toda la Biblia, 62 veces en toda la Biblia. Y de esas aparecen 47 veces en el libro de Apocalipsis. El 75% de las veces aparece en un solo libro. Hay palabras como juicio, castigo, testigos, o sea, todos los elementos de una corte. Y entonces lo primero que Juan ve en el capítulo 4, cuando es llevado al cielo, es que está en medio de un juicio, de una corte, que al mismo tiempo es la adoración. Porque a través de nuestra adoración se entrona Dios y empieza a emitir juicios. Pero cuidadito que tú seas enemigo de Dios. Porque entonces la gloria de Dios no viene para reconfortarte y para fortalecerte, viene en forma de juicio. ¿Sí? No me voy a desviar, vamos a continuar. Ok. Entonces, toda la acción de Apocalipsis fluye desde este lugar, desde el trono de Dios. Hay un juicio y después del juicio hay una sentencia y después se ejecuta la sentencia. De eso trata. Todo esto sucede en Apocalipsis. Ok. ¿Y qué es lo que se está juzgando en el trono de Dios? Pues se está juzgando las acciones de la ramera. De eso es el juicio. ¿Sí? Y en la mano del supremo juez del universo hay un rollo, un pergamino que tiene
7 sellos y extiende ese pergamino, ese rollo. ¿Okay? ¿Y qué es ese documento? Pues yo creo que es el documento, es el juicio emitido por la corte. ¿Okay? Por eso no hay nadie digno de abrir el rollo. ¿Okay? Porque únicamente el que lo emitió lo puede accesar y abrir para leer. ¿Okay? Entonces, si entendemos que la historia principal de Apocalipsis es la ramera y la novia, entonces los demás personajes, la bestia, el dragón, etcétera, son incidentales o bueno, contribuyen ya sea para con la ramera o para con la novia. ¿Okay? Ahora, aquí les va. Yo creo, si me preguntan a mí, ¿qué es ese rollo que Dios tiene en la mano? Yo creo que es una de dos cosas, o es una sentencia de muerte o una carta de divorcio, o las dos cosas. Porque está escrita al frente y al reverso. Nos da la idea de que por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra cosa. ¿Okay? Recordemos que hay un juicio en contra de la ramera, la Jerusalén actual. Esta muere y después se presenta la novia, la nueva Jerusalén. Vean cómo dice Dios a través del profeta Jeremías cientos de años antes. Jeremías 3 del 1 al 8 dice: supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para irse con otro. ¿No quedará la tierra completamente contaminada? Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Esto es en referencia a Israel. Israel, las 10 tribus del norte. ¿Okay? Recuerdan que se separaron y Dios mandó a varios profetas para tratar de que regresen a Él. No lo hicieron y después el juicio fue que mandó a Asiria. ¿Sí? Para llevarse cautivos a Israel. Estamos hablando del lenguaje que Dios usa para tratar con la ramera Israel antes de lo que Juan escribe en Apocalipsis. ¿Okay? ¿No quedará la tierra completamente contaminada? Estoy en el verso 1. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes, ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. ¿Alguien sabe si después de que fueron llevados cautivos a Siria, regresaron esas tribus? No, ya no podrás regresar a mí. Muy bien. 2, fíjate bien, en esas lomas desoladas, ¿hay algún lugar donde no fuiste deshonrada? Como un beduino en el desierto, te sentabas junto al camino. ¿Qué dice lo que escribió Salomón? Se sentaba en el camino a esperar a que... Okay. Pueden ver esa alusión que hace Jeremías con el libro de Proverbios. Okay. Por eso has contaminado la tierra, verso 2, con tus prostituciones y maldades. Por eso se demoran las lluvias y no llegaron los aguaceros de la primavera. Ese es su recordarán que dijimos la vez pasada, los diferentes tipos de castigos. ¿Okay? Consecuencias por alejarse de Dios. ¿Okay? Tienes un descaro, verso 3, de prostituta. No conoces la vergüenza. ¿Sí? 4, no hace mucho me llamabas, Padre mío, amigo de mi juventud. 5, vas a estar siempre enojado, guardarás rencor eternamente y mientras hablabas hacías todo tipo de mal posible. Durante el reinado del rey Josías, verso 6, el Señor me dijo, ahora esto ya es Jeremías escribiendo una conversación que tiene con Dios. ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo cada árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana la infiel
Judá, aquí aparece Judá. Judá es personificado por Jerusalén. Esto lo vio la infiel Judá y vio también que yo despedí a la apóstata Israel y que le había dado, ¿qué cosa? ¿No que Dios detesta el divorcio? Aquí le dio una carta de divorcio a Israel. Los mandó, nunca regresaron. Le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que ella también hizo lo mismo. ¿Qué? Bien. Dios le da carta de divorcio a las 10 tribus del norte, a Israel, en aquel entonces. Ahora, entendemos que no le entregó un documento físico. Digo, es un modo de hablar que implica que hubo un juicio y una sentencia y espiritualmente se escribió o se emitió un documento en forma de rollo, porque así eran los documentos en aquel entonces, ¿sí? Y esa fue su sentencia. Su sentencia fue que vino a Siria y se la llevó cautiva y ya no regresó. Desaparecieron, fueron hechos esclavos. ¿Okay? Carta de divorcio. Yo creo que el rollo que hay en la mano de Dios en Apocalipsis 4 es precisamente para la infiel Judá a la que hace referencia Jeremías. ¿Sí? Y ojo, si el divorcio es por infidelidad, entonces de acuerdo a la ley, la parte infiel debía ser apedreada. ¿Okay? Vean cómo dice Apocalipsis 16:21. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 45 kilos cada uno y maldecían a Dios. Granizos de 40 kilos. Bueno, aquí dice 40 kilos. Se me olvidó sacar otra vez el libro de Josefo. Lo tengo en mi oficina. El libro de Josefo. ¿Quién fue Josefo? Un historiador que vivió la destrucción de Jerusalén. Entonces en Josefo aprendemos que para poder ingresar a la ciudad amurallada, adivinen qué usó el ejército romano primero. Catapultas con piedras, y Josefo nos da el peso de las piedras y dice que fue hasta 45 kilos. Ahora, si te están cayendo un montón de piedras del ejército romano, ¿a qué parece? ¿Cómo se ve eso? ¿No será como un granizo de piedras enormes? Muy bien. Así que espero que puedan ver que no es complicado entender la historia que cuenta Apocalipsis. Es muy complicado entender todos los simbolismos, pero la historia es sencilla. ¿Sí? Los primeros 3 capítulos son mensajes específicos para 7 iglesias específicas del primer siglo y que estaban alrededor de Éfeso. Y después de eso, los capítulos 4 al 6 detallan la escena de la corte, ¿sí? Delante del trono de Dios, donde se dicta una sentencia, y después los capítulos 7 al 19 se ejecuta la sentencia. ¿Okay? ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? No tiene 19, tiene 22. Y esto lo vamos a ver la próxima vez, porque una vez que se lleva a cabo la sentencia, entonces se manifiesta la novia para tomar el lugar. La novia cuyo origen es celestial y no terrenal. Y nosotros esperamos ansiosamente el día de las bodas del Cordero. ¿Okay? ¿Se dan cuenta cómo en Mateo, en Marcos, en Lucas, o sea, hay todo
lenguaje de la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Pues porque todos ellos, así como Juan, que eran discípulos, bueno, en lugar de Marcos no, ¿sí? Pero Marcos era el que escribía lo que Pedro decía. ¿Okay? Entonces, el punto es que todos entendían que iba a haber una boda. Entonces, si va a haber una boda, quiere decir que hay una novia. Entonces se entiende que nosotros somos la novia y estamos esperando la boda. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando regrese el novio. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver la próxima vez cuando estudiemos el milenio. ¿Okay? Pues vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la siguiente vez. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ser claro, aunque a veces no entendemos todo, pero es claro que tú deseas, Señor, una esposa que es fiel, que te sea fiel. Y nosotros te hemos declarado a ti fidelidad, Señor. Ayúdanos a vivir vidas fieles, a vivir vidas santas para ti, Padre. Y gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.